Hola a todos, en este video vamos a ver los pasajes de propiedades entre componentes. Son llamados props. Los props son las propiedades de un componente. Son datos que se pasan de un componente a otro. Las props son una forma de parametrizar nuestros componentes igual que hacemos con las funciones. Podemos pasarle cualquier tipo de dato a un componente, inclusive otros componentes. Es decir, las props son esencialmente un mecanismo para pasar datos de un componente padre a un componente hijo. Ahora vamos a ver unos ejemplos para entender mejor el funcionamiento. Este es nuestro primer ejemplo, en el cual lo que estamos haciendo es pasar un valor numérico, el cual, dependiendo de qué número sea, va a poner de diferente color la barra. Empecemos creando nuestros componentes. Primero vamos a tener el componente padre llamado DangerInput, que lo que él va a hacer es recibir el valor que nosotros le mandemos dentro de su respectivo DangerInput.tsx, luego el componente hijo que se va a llamar DangerVar y el respectivo archivo DangerVar.tsx. Este input va a ser de tipo rango y el componente hijo, que es nuestro DangerVar, va a ser una barra de progreso que va a indicar el nivel de peligro que nosotros le estemos mandando como número. Empecemos con nuestros import. Vamos a importar useState, que si recordamos de los videos anteriores es un hook, ¿sí? Una función de React. Vamos a importar un form de React Bootstrap, que también lo hemos visto en otros videos. Y vamos a importar DangerVar, que es nuestro hijo, ¿sí? Vamos a hacer nuestro RAPSE. Vamos a empezar creando una variable que va a guardar el valor que elija nuestro usuario, ¿sí? Bueno, como ven, acá estamos usando nuestro useState, que es el hook de React, que permite a los componentes de función tener estado. Nuestro value va a guardar el estado actual, mientras que con setValue vamos a poder cambiarle el valor a nuestro value. Este value se va a encargar de almacenar el valor seleccionado por el usuario en nuestro formulario. Cuando el usuario cambie este valor en el formulario, setValue se va a actualizar para actualizar nuestro value, ¿sí? Entonces anotemos variable que va a guardar el valor elegido por el usuario. Ahora escribamos la lógica de cómo se va a actualizar el valor elegido por el usuario cada vez que se cambie. Entonces, esta es una función que le llamamos de esta manera. Se ejecuta cada vez que el usuario cambie el valor en el elemento de entrada del formulario. Event.target es una referencia al elemento del DOM que desencadenó el evento. En este caso, el elemento de entrada input, event.target.value, representa el valor actual del elemento de entrada del formulario, que es una cadena de texto. Como ven, acá vemos que es un string, ¿sí? Esto es una cadena de texto y nosotros necesitamos un número. Esto es importante porque nuestro setValue espera un número. Entonces, con la función number lo vamos a convertir a número en lugar de que sea un string. Espera un número ya que nuestro value se inicializó con useState 0, por lo que value es de tipo number. Al pasar por encima del mouse también podemos ver algunas pequeñas cosas que nos va diciendo React, muy importantes también de leer. Entonces, esta nueva línea, ahora sí estamos usando nuestro setValue, que lo que hace es actualizar el estado del componente con el nuevo valor numérico obtenido del elemento de entrada del formulario, ¿sí? Cuando este setValue se ejecuta, React se va a encargar de volver a renderizar el componente con el nuevo estado. Con esto entonces actualizamos el estado de value. Entonces cada vez que el usuario cambie el valor en el campo de entrada del formulario, que en este caso nuestro es esa barrita, la función handleChange se ejecuta y actualiza el estado value del componente con el nuevo valor numérico. Esto luego va a permitir que el componente DangerInput mantenga un seguimiento del valor seleccionado por el usuario y luego lo va a pasar como prop, o sea, como propiedad al componente hijo DangerVar. Entonces ahora sí vamos a decirle que retorne un div, ¿sí? Con un class name
Esta parte también es de Bootstrap, por si lo quieren buscar. Para poder hacer comentarios de este tipo dentro de un return, lo que tenemos que hacer es de esta manera. Y luego acá ya podemos escribir. Luego hacer nuestro form range con el componente padre, vamos a hacer el del hijo, que va a ser una danger bar, que le vamos a pasar como prop nuestro value. Acá estamos haciendo referencia al componente hijo danger bar. Por ende, vamos ahora a nuestro danger bar. En este tipo de pasaje de componentes en el cual tenemos que pasarle propiedades a un componente hijo desde un componente padre, necesitamos que el componente hijo tenga en claro cuáles son los tipos de datos y las props que él puede recibir. Vamos a hacer type, vamos a darle un nombre, danger bar props, y le vamos a decir que puede recibir value de tipo número. Ahora vamos a crear el componente y vamos a decir que danger bar puede recibir como argumentos value del tipo danger bar props, que es lo que hemos declarado acá arriba. Ahora vamos a hacer la lógica que va a decir que según el número que recibamos del componente padre va a ser un color diferente. Entonces, vamos a poner una función que se llama getVariant, que va a recibir value de tipo número, y le vamos a decir si el valor es menor de 30 va a retornar success, que esto es de Bootstrap, es un color de Bootstrap. Si no, si el color es menor a 60, que retorne este otro color. Y si no, que retorne danger, que es otro color de Bootstrap, que en este caso es rojo. Luego, en el return vamos a decir progress bar, que es la barra de progreso de React Bootstrap, que tiene que estar importada. Vamos a decir que se anime respecto al valor, y variant, que es la forma de decir cuál es el color de esta barra de progreso, la vamos a obtener a través de la función que nosotros declaramos acá arriba y le vamos a pasar el value. De esa manera terminamos ya el componente padre, que queda de esta manera, y el componente hijo, que queda así. Ahora nos vamos a nuestra página componentes y vamos a escribir de esta manera nuestro componente padre. Lo vamos a importar y ya queda nuestro componente padre en nuestra página. Solamente hay que importar el componente padre porque desde él estamos accediendo al hijo. Nuestro ejemplo número 2 lo que va a hacer es una cajita de texto donde vamos a ingresar algo y nos lo va a devolver como mensaje recibido y lo que nosotros ingresamos. Vamos a crear dos nuevos componentes que van a ser alert generator con su respectivo alert y otro componente llamado alert message y el respectivo alert message.tsx. Empecemos por el componente padre. Vamos a hacer nuestro wrapse, vamos a importar useState y vamos a declarar, antes de nuestro return, vamos a declarar una constante que va a guardar el valor del campo de texto. Esta vez nuestro useState le vamos a pasar una string, ¿sí? De esta manera. Y luego otra variable que guarde el mensaje. También con nuestro useState en string. Luego vamos a hacer otra variable que va a mostrar el componente hijo según el estado. Este useState lo vamos a poner en false, es decir, no vamos a mostrar nuestro componente hijo. Luego vamos a hacer una lógica para que esto cambie y se muestre el componente hijo. Y por último, una función que lo que va a hacer es que si el campo de texto no está vacío, se va a guardar el texto que escribió el usuario en message y se va a renderizar, o sea, se va a mostrar nuestro componente hijo. Vamos a escribir esa lógica. Entonces vamos a decir if inputValue.trim es distinto de vacío. Este punto trim es un método de JavaScript que lo que hace es eliminar los espacios del principio y del fin de nuestro string. Recordemos que estamos usando TypeScript, que es netamente JavaScript, pero se le ha agregado el tipado estático. Entonces vamos a escribir setShowAlert y le vamos a decir true, que esto quiere decir que se va a mostrar nuestro componente hijo. Y vamos a guardar el texto que escribió el usuario en message. Vamos a escribir else setShowAlert, vamos a poner false, ¿sí? Que se mantenga oculto si no cumple la condición que nosotros le dijimos, que es que no sea vacío. Vamos a hacer que acá guarda el valor del campo de texto, guarda el mensaje, muestra el componente hijo según el estado y acá vamos a decir que si el campo de texto no está vacío,
se guarda el texto que escribió el usuario en message y se renderiza el componente hijo. Ahora en nuestro retorno vamos a hacer lo mismo que hicimos antes de hacer un div. Vamos a poner un class name m3, vamos a hacer un pequeño título llamado ejemplo 2. Vamos a poner también un comentario que va a ser componente padre. Ahora vamos a hacer nuestro componente padre en sí. Y vamos a hacer un pequeño input, que esto es un campo de texto en React, que va a ser de tipo texto. Y vamos a ponerle un value, que va a ser nuestro input value, ¿sí? Vamos a decir luego que onChange. Entonces con esto estamos vinculando el campo de texto al estado input value utilizando la propiedad value. Esto significa que input value siempre va a contener el valor actual del campo de texto. Luego acá estamos haciendo el evento onChange, que se va a activar cada vez que el usuario cambie el contenido del campo de texto. Es decir, cuando el evento ocurra, el valor del campo de texto se va a extraer de e.target.value y se va a actualizar en el estado input value, ¿sí? Utilizando la función setInputValue. Ahora vamos a crear un botón que va a ser onClick. Le vamos a pasar la función handleClick y vamos a ponerle send o enviar. Bueno, y en este botón lo que hemos dicho es que vamos a usar este evento que se llama onClick, que es cuando el usuario haga clic en el botón. Lo que vamos a hacer es que va a ejecutar esta función handleClick, que es la que habíamos declarado más arriba. Ahora vamos a hacer la conexión con el componente hijo. Esto que tenemos acá es una forma de condicionalmente renderizar el componente AlertGenerator, basándonos en el valor de showAlert. Lo que estamos diciendo es que si showAlert es verdadero, el componente AlertGenerator se va a mostrar y va a recibir el prop message que nosotros le mandamos. Acá nos está faltando el import, pero al no tener nada en nuestro componente hijo no nos va a aparecer. Podemos hacer un wrapse en nuestro componente hijo y ahora al volver a nuestro componente padre ya nos va a aparecer para poder importarlo. Listo. Perfecto. Ahora vamos a nuestro componente hijo. Vamos a poner import alert de React Bootstrap. Como en el anterior ejemplo, vamos a escribir antes de nuestro componente, vamos a poner el tipo que puede recibir el componente, que va a ser un alert generator props y le vamos a decir message, que es de tipo string, con la misma finalidad que hicimos lo anterior, para que pueda recibir solamente message de tipo string. Y luego vamos a decir que el componente hijo tiene argumentos del tipo alert generator props. Es decir, lo que nosotros definimos como un tipo más arriba. Vamos a pasarle este argumento tipo alert generator props. Y este código es un poco más corto que el que nosotros hicimos en el otro ejemplo. Vamos a escribir alert. Vamos a hacer que sea de tipo success. Le vamos a poner un class name con un margin top de 2. Todo esto es de Bootstrap. El heading de nuestro alert va a ser mensaje recibido. Y luego vamos a poner en un párrafo nuestro message. Entonces de esta manera hemos terminado nuestro componente hijo. Le especificamos un tipo, recibió nuestro componente hijo, el argumento del tipo que nosotros le pasamos, y creamos una alerta con Bootstrap donde va a decir mensaje recibido y el mensaje. Por otro lado les dejo el componente padre, que dentro de él vamos a poner las variables que van a guardar valor del campo de texto, mensaje, componente del hijo según el estado, una función que va a decir si se va a mostrar o no, o se va a guardar o no el mensaje, y luego un pequeño campo de texto y la conexión con el componente hijo. Ahora, para poder mostrar esto en nuestra página, lo que tenemos que hacer es ir a nuestra página componentes, y también vamos, de la misma manera que hicimos con el primer ejemplo, a importar solamente el componente padre. De esta manera ya podemos volver a correr nuestro programa. Podríamos haberlo dejado corriendo ya. Y si vamos a nuestra página componentes, ya tenemos también nuestro ejemplo 2, con el componente padre, que es simplemente un campo de texto y el botón enviar. Y cuando le mandamos
un texto, nuestro componente hijo le va a llegar y va a poner mensaje recibido, hola. Nuestro último componente es este botoncito que al darle clic nos va a aparecer este modal o pop-out, que lo que va a hacer es decirnos elegí un color y cuando lo elijamos, le demos a aceptar, va a cambiar el color de nuestro botón. Vamos a empezar creando dos componentes. El primero se va a llamar button color pick con su respectivo archivo. Y luego vamos a tener el componente hijo que se va a llamar myModalProps. Vamos a empezar importando nuestro useState como de costumbre. Y empecemos. Vamos a crear nuestro Rapse. Esto recuerden que es ese pequeño botoncito donde nosotros lo cliqueamos y luego va a aparecer todo lo demás de elegir el nuevo color, ¿sí? Pero esto va a ser el botón. Vamos a decir entonces cuál es el color inicial de nuestro botón. Vamos a crear una variable llamada buttonColor y ahora usamos nuestro useState y le vamos a, en este caso, pasar un color. Va a ser el 3D7C40. Ahora vamos a hacer el manejo del modal de nuestro pop-out. Vamos a hacer otra variable que de la misma manera como hicimos con el otro vamos a configurarle si se va a mostrar o no se va a mostrar. Vamos a hacer useState, vamos a inicializarlo en falso para que nos esté mostrando. Luego vamos a hacer una función para cambiar el color del botón. Vamos a pasarle un color de tipo string y vamos a decirle set buttonColor, color. Luego vamos a hacer otra función que al hacer clic en el botón se muestre el modal. Vamos a decir entonces y con setShowModal lo cambiamos a true y de esa manera se va a mostrar. Ahora sí, escribamos nuestro retorno, vamos a hacer un div, class name, vamos a hacer también un título como hemos hecho, ejemplo 3, y un comentario para hacer el componente padre. Nuestro componente padre va a ser un botón, como habíamos dicho. Vamos a ponerle una variante, que esto es de Bootstrap también, y vamos a hacerle un estilo con un color de fondo, un background color, con el button color, que está por acá, ¿sí? Que nosotros habíamos puesto que el inicial va a ser este color. Y luego vamos a poner onClick que ejecute el handleShowModal, ¿sí? Entonces lo que estamos diciendo es que cuando se le haga clic, va a llamar a esta función, y esta función es la que definimos acá, que lo que va a hacer es hacer el setShowModal verdadero, y con eso va a mostrar nuestro modal. Vamos a ponerle acá un texto que va a decir cambiar color, o sea, el texto del botón, y ahora vamos a vincular el componente hijo, de la siguiente manera con un condicional, como habíamos hecho con el ejemplo anterior. Vamos a escribir showModal, es decir, si es verdadero, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a nuestro componente hijo que se va a llamar, le cambió el nombre simplemente a nuestro componente. Ahora sí, vamos a llamar a nuestro componente hijo, modalColorPick, que si recuerdan teníamos que tener algo para que esté por lo menos presente para el React. Ahora sí lo podemos importar. Y vamos a pasarle las siguientes props. Lo vamos a poner abajo para que sea más bonito de leer. Vamos a poner show, le vamos a decir showModal. Luego la siguiente prop va a ser onHide y le vamos a pasar la función setShowModal en false. ¿Sí? O sea, cuando lo queramos ocultar, se va a ocultar. Y luego vamos a poner handleColorChange, que le vamos a pasar la función handleColorChange. Y acá cerramos la llamada al componente. Y con esto hemos terminado el componente padre, que es un botón, ¿sí? Que le pasamos un color al principio. Hicimos también el manejo del modal, ¿sí? Del componente hijo va a ser nuestro modal, que va a estar en false al principio. Luego hicimos una función para que cambie el color de ese botón. Luego otra función que cuando haga clic en el botón muestre el modal. Y por último la conexión del componente padre con el componente hijo. El componente padre, como habíamos dicho, es un botón que su color de fondo va a ser el button color, o sea, que al principio dijimos que va a ser este color de acá. Y cuando se le haga clic a este botón, va a mostrar nuestro modal, que nuestro modal es nuestro componente hijo. Luego, para que finalmente aparezca nuestro componente hijo, vamos a hacer un condicional en React, que es que vamos a decir que showModal debe ser verdadero
entonces se va a mostrar nuestro modal color pick con las siguientes props. Show on hide, que va a ser un botón que cuando se cliquee se oculte nuestro modal. Y le vamos a pasar handle color change para poder cambiarle el color, ¿sí? Para que se haga el seteo del cambio de color. Ahora vamos al componente hijo del cual habíamos cambiado el nombre y vamos a poner import useState from React y empezamos, como siempre, antes de la declaración de nuestro componente, a poner el tipo que puede recibir este componente. Y ahora sí le vamos a poner myModalProps, ¿sí? O sea, las props que puede recibir nuestro modal, y vamos a poner show, que va a ser boolean, ¿sí? Como habíamos dicho, on high, que va a ser void, una función, ¿sí? Que nos va a devolver un void. Y handle color change, que va a recibir un color de tipo string, que también es una función void. Este es el tipo de prop que puede recibir nuestro modal. Ahora sí, empezando nuestro modal, vamos a poner, como veníamos haciendo, las props que puede recibir, que va a ser show, on high y handle color change, de tipo myModalProps. Ahora vamos a crear unas variables para guardar el valor seleccionado del formulario. Y vamos a declarar nuestra primera variable, que va a ser selectedColor, setSelectedColor. Vamos a usar nuestro useState. Nuestra siguiente variable va a ser una función que va a ser handleColorPickerChange. Y como habíamos hecho con el otro, va a agarrar el evento del cambio. Vamos a hacer la siguiente función, que va a ser setSelectedColor. Y vamos a decir event.target.value. Recordemos que esta función la usamos antes, y es que se va a activar cuando el usuario cambie el valor en un elemento de entrada de tipo input. Nuestra función va a tomar un argumento llamado event que representa el evento de cambio que ocurrió en el evento de entrada. Luego, con este event.target vamos a estar haciendo referencia al elemento de entrada que desencadenó el elemento de cambio, y .value se utiliza para obtener el valor actual del elemento de entrada, en este caso el valor que el usuario ha seleccionado o ha ingresado. Entonces, con esto vamos a actualizar nuestro setColor. La última variable que vamos a hacer es que al hacer clic en aceptar, se pasa el color elegido a la función que proviene del componente padre. Y se cierra el modal. HandleAcceptClick se va a llamar nuestra función, no le vamos a pasar nada como argumento, y lo que vamos a hacer va a ser handleColorChange, selectedColor, ¿sí? O sea, el color que selecciono, y vamos a poner onHigh, ¿sí? Que quiere decir que se va a cerrar nuestro modal. Ahora sí, luego de todo eso vamos a poner nuestro retorno, que va a ser un modal, ¿sí? También lo pueden buscar en Bootstrap, que le vamos a pasar un show, y luego onHigh, ¿sí? Todo esto es que estamos configurando con las cosas que nosotros teníamos preconfiguradas. Vamos a poner nuestro modal header, va a tener nuestro título que se va a llamar cambiar color. Lo siguiente en nuestra estructura de un modal es el body. Vamos a hacer modal.body, donde vamos a poner el color picker, donde vamos a poner un form, donde vamos a escribir elige un color. Luego el control del form, que vamos a decir que tiene que ser de tipo color con un ID example color input. Nuestro default value va a ser, y luego title, elige tu color, y luego pasarle la función handleColorPickerChange. Con eso terminamos el body, nuestro modal, y vamos al footer, que nuestro modal footer va a tener un botón que se va a llamar, que va a decir cancelar, hay que importar nuestro botón, y otro botón que se va a llamar aceptar. Nuestro cancelar va a ser de secondary, ¿sí? Que es una variante, o sea, un color que va a tener, y cuando se le haga clic, vamos a llamar a la función onHigh. Luego, el color del aceptar va a ser primary, y cuando se le haga clic al aceptar, se va a llamar a la función handleAcceptClick, que también la habíamos definido. Y de esta manera terminamos el componente hijo. Creamos un modal con un título, un body, que va a ser lo que nos va a permitir elegir un color, que luego lo vamos a guardar, y un footer que va a tener los botones aceptar y cancelar, que uno nos va a permitir, el cancelar, ocultar nuestro modal, y el otro llamar a la función handleAcceptedClick, que lo que va a hacer es cambiar el color al color que se seleccionó y también ocultarlo. Les dejo el código. Acá me estaba dando un pequeño error, ya que esto debe estar en mayúsculas, ¿sí?
para que sea de Bootstrap. Lo voy a importar de manera manual y de esa manera se desaparecen nuestros problemas. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es importar nuestro componente padre, así como hicimos con los demás, en la página componentes. Nuestro componente padre se llama ButtonColorPick y listo. Ahora volvemos a correrlo. Ahora vamos a ver nuestra página y vamos a nuestra página componentes, donde ya tenemos nuestro ejemplo 3 con su modal y su botoncito. En el último video lo que vamos a estar viendo es la página administración que contiene los ABMs.